El tabaquismo es una enfermedad producida principalmente por el uso de la nicotina. Esta es una droga muy adictiva que lo que produce es una dependencia tanto física como psicológica en las personas que lo consumen, ¿cierto? Obligando a estos fumadores, ¿cierto?, a mantener este consumo del tabaco en el tiempo. El humo que respiran los fumadores contiene más de 4.000 sustancias, tales como el alquitrán, el amoníaco, pintura y tolueno. Todas estas sustancias tienen propiedades tóxicas, también son muy irritantes y tienen un potencial para producir cáncer. Además, con un efecto acumulativo que va a conducir finalmente a enfermedades pulmonares y cardíacas. El consumo del tabaco produce un envejecimiento y deterioro paulatino y progresivo en las arterias coronarias, también en las arterias de las piernas y en otras como las arterias del cerebro, contribuyendo a que éstas se vayan enfermando e incluso se pueden tapar o ocluir, ¿cierto?, produciendo infartos al corazón, infartos al cerebro, conocidos como los accidentes vasculares, y otros como, ¿cierto?, oclusión de la arteria de las piernas, produciendo que una pierna quede sin llegada de sangre. En relación con esto, se estima que por cada 10 cigarrillos que se fuman por día, el riesgo de muerte por enfermedad al corazón, tales como un infarto, un aneurisma y también accidente cerebrovascular, aumenta un 18% en hombres y un 31% en las mujeres. Por otra parte, el humo del tabaco afecta fundamentalmente al sistema respiratorio, produciendo lesiones, alterando las barreras de defensa naturales, lo que provoca un mayor riesgo de contraer infecciones por virus o por bacterias. Algunas otras alteraciones también, como tos crónica y la necesidad de tener que usar inhaladores de por vida. A todos estos efectos dañinos del tabaco se suma el hecho de que es el principal factor de riesgo para adquirir un cáncer de pulmón, de laringe o de faringe, así como también la mayor probabilidad de contraer otro cáncer en el sistema digestivo. ¿Qué beneficios tiene dejar de fumar? Bueno, al dejar de consumir tabaco, ¿cierto?, el riesgo de padecer las enfermedades que antes nombramos disminuye constantemente cada año en que no se consume tabaco. Es por ello que es de suma importancia abandonar el consumo de este. A continuación revisaremos un gráfico que nos ayudará a comprender mejor uno de los problemas principales que se produce producto del consumo del cigarrillo, y que es el deterioro que tiene este cigarrillo en nuestra capacidad pulmonar. En el eje vertical tenemos representado el PEF1, que es una medida que utilizamos en medicina para medir la capacidad de nuestros pulmones. Está representado desde 0 a 100, ¿cierto?, siendo el 100 la capacidad completa de nuestros pulmones, el 50 aproximadamente la mitad, y el 0% obviamente cuando ya estamos muertos y nuestros pulmones ya no funcionan. En el eje inferior tenemos representada la edad de la persona. Iniciamos a los 25 años, ¿cierto? Esta capacidad pulmonar se mantiene, y a medida que nos estamos acercando a los 50 años, esta capacidad pulmonar empieza a disminuir. Esto está representado en la línea superior verde que tenemos en este eje, donde vemos que a los 25 años la capacidad pulmonar es del 100%, es decir, nuestros pulmones funcionan completamente, y aproximadamente cerca de los 50 nuestra capacidad pulmonar ya se empieza a deteriorar en forma marcada, siendo muy inferior en una persona que está sobre los 75 años, porque aquí vemos, ¿cierto?, que más o menos estamos como al 80%. Si nosotros extrapolamos una línea, a los 75 años estamos más o menos en la capacidad pulmonar de 80%, por debajo de una persona de 25 años que tiene el 100%.
Esta curva en verde es la curva normal. Esto es lo que le pasa a una persona que no fuma. La segunda línea que vemos es la línea roja, y ustedes notarán que la curva es mucho más pronunciada, es decir, cae mucho antes. Y esto está reflejando, ¿cierto?, cómo la capacidad pulmonar se deteriora en un paciente que está fumando. Aquí abajo está marcado, ¿cierto?, fumador, y cómo desde el momento en que empieza a fumar, la capacidad pulmonar se va deteriorando mucho más rápido que aquel que no fuma. Miren cómo se aleja y cómo a edades mucho más tempranas, a los 60 años, ya tenemos una capacidad pulmonar como la que tiene el que no fuma a los 75. Y cómo esta curva sigue profundizándose, ¿cierto?, y descendiendo hasta antes de los 75 años, que estos pacientes francamente llegan con una capacidad pulmonar muy deteriorada. El 50% está más o menos a esta altura y ya está muy lejos de la capacidad pulmonar que tiene un paciente, ¿cierto?, que no ha fumado a esa edad, cuya capacidad pulmonar aún es cercana al 90% o más todavía. Ahora, habiendo analizado ya la curva de una persona que no fuma y la mala curva de función pulmonar que tiene una persona que fuma, nos preguntamos, ¿es útil dejar de fumar? Claro que sí. Y lo demuestra este gráfico. En esta línea azul está reflejado qué ocurre en un paciente que deja de fumar con respecto a cómo funcionan sus pulmones. Veíamos antes que en esta curva roja francamente se iba deteriorando rápidamente, ¿cierto?, a medida que los pacientes seguían fumando, pero cuando el paciente deja de fumar, esta curva disminuye su inclinación, ya no cae tan brusco y detiene esa caída brusca. Y cierto, en esta línea solo observamos cómo esa línea cae, pero es mucho más parecida a la línea verde del paciente normal. Es mucho más cercana en toda esta zona con respecto a esta zona. Es decir, el paciente deja de fumar y su función pulmonar se sigue deteriorando producto de la edad, pero la caída es mucho menos brusca, ¿cierto?, que en aquel paciente que está fumando. Es decir, es útil dejar de fumar en algún momento de la vida porque va a tener una mejor capacidad funcional, ¿cierto?, que aquel paciente que no deja de fumar nunca. Si usted ya padece dependencia al tabaco, debe buscar ayuda e iniciar un tratamiento, si esto es posible. Puede que en los primeros días aparezcan algunos síntomas desagradables, como deseo imperioso de fumar, alteraciones del ánimo, con irritabilidad, ansiedad y dificultades para dormir. Lo que se debe tener en claro es que estos síntomas los presentan todas las personas que dejan de fumar y que ya tenían dependencia, y que esto es pasajero, es por un tiempo, y que si estos síntomas son demasiado importantes o notorios para el paciente, debe concurrir, ¿cierto?, a la ayuda de algún profesional. En este sentido, el tratamiento para dejar de fumar va desde el tratamiento con psicólogos para ayudar a dejar esta adicción, o tratamiento médico, donde se utilizan medicamentos para dejar de fumar en base a ciertos esquemas, y también se pueden utilizar medicamentos que ayudan a disminuir la ansiedad y la irritabilidad. Todo esto con el fin de que los síntomas vayan disminuyendo y sea mucho más fácil y llevadero el proceso de dejar de fumar. E incluso hoy en día existen terapias de hipnosis, hay centros de hipnosis a nivel nacional que tienen bastante experiencia, con muy buenos resultados en la mayoría de los pacientes, con éxito para ayudarlos en dejar de fumar. Una vez que usted haya logrado abandonar el consumo del tabaco, es aconsejable que por un tiempo prudente evite al máximo el contacto con aquellos grupos o sitios donde su consumo es habitual.
al menos mientras el tratamiento está siendo llevado, ¿cierto? Y usted ya ha comprobado que es capaz de permanecer sin fumar. Debe recordarse, y usted debe tener presente, de que la decisión de dejar de fumar es suya, por lo tanto requiere de un compromiso mayor y claro para poder abandonar el tabaco. Miles de pacientes lo comprueban. Es posible dejar de fumar. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Laura Dreves, yo soy enfermera de la unidad de adicciones del subdepartamento de psiquiatría del Hospital Base Valdivia. Y vamos a hablar hoy día un poquito en relación a la problemática del consumo del alcohol, cómo pedir ayuda, identificar sus factores de riesgo. Es importante mencionar que el alcohol contiene una sustancia tóxica que es el etanol, que es el que nos produce que tengamos dificultades en el sistema nervioso central, tales como alteraciones en los reflejos, en la capacidad de coordinación, en la concentración y en la capacidad de reacción hacia diferentes situaciones. ¿Cuáles son los riesgos principales asociados al consumo? Es importante mencionar que el alcohol, directa e indirectamente, es el causal de la mayor cantidad de muertes a nivel mundial en los diferentes individuos, ya sea en relación a patologías médicas tales como trastornos gastrointestinales, como la cirrosis hepática, cáncer digestivo, hemorragias digestivas, entre otros, alteraciones en los procesos de coagulación de la sangre, y también de forma indirecta como homicidio, suicidio o actos de agresiones, ¿cierto?, que nos pueden llevar a la muerte, que generalmente son bajo la influencia del alcohol. Además de los accidentes automovilísticos, que son la segunda causa de muerte en los jóvenes dentro de nuestra población. Además es importante mencionar que es uno de los gatilladores principales, ¿cierto?, de muchas patologías de orden psiquiátrico o también de descompensaciones de las mismas. Cada vez que una persona o un individuo tiene alguna patología psiquiátrica, tal como un trastorno bipolar, trastornos depresivos, esquizofrenia, entre otros, estos se suelen descompensar frente al consumo de alcohol, ya sea por la alteración con sus medicamentos, como también por la alteración del orden psíquico que esto puede provocar. ¡Pasa! ¿Está abierto? Hola, ¿cómo estáis? ¿Cómo te amiguita? Bien, ¿y tú? Buena. Oye, ¿qué te pasó? Déjate preocupar. Pucha, no. ¿Te acordás que tenía prueba hoy día? Sí, tu examen. Examen. Me lo eché, no fui. Pero como no fuiste, ¿no dejaste como 3 alarmas? Es que ayer salí a carretear, te había contado que tenía el cumpleaños de una amiga y me curé un poquito, entonces no, hoy día a la mañana no me puedo despertar. Pero si carreteaste toda la semana, pues... Pero es que ayer era un cumpleaños, no podía fallar. Era un cumpleaños, tenía que ir. Tenías que apañar. Sí. Oye, ¿y qué voy a hacer? ¿Háblate con tus profes? Sí, fui a hablar con la profe, pero me dijo que no, que tenía que repetir el año. Sí, no le he dicho a mis papás todavía, así que en realidad no sé qué hacer. No, muchos hijos se van a enojar. Yo creo que sí. Si igual cachan que carreteáis, pues... Pero ¿sabéis qué? No quiero seguir pensando en eso. ¿Sigamos tomando un poquito? Ya, pues toma una chiquita. Oye, ¿y llamaste a la Dani? Sí, pues le mandé un WhatsApp. Buena. Abierto. Pasa, Dani. Permiso, buena cabros, ¿cómo están? Aquí no saben qué les traje una sorpresa. ¿Qué trajiste, amigo? Lo que más les gusta. Buena. Oye, no, yo no puedo tomar más. No, ¿No? me he tomado como... Igual he tomado como 5 vasos. Ya, pero a mí no me pasa nada con 5 vasos. Ya, pero hemos tomado toda la tarde con talado. Ya, pero si hemos tomado re poquito, aparte una botellita más, o queda menos. Oye, pero ten cuidado, porque ya estoy con problemas, pues. Pero si para eso estamos acá, a pasar las penas, comida. Ya, no, yo me voy a acostar. ¿Me prestaré una cartera para dormir un rato? Ya. Ya, vale. Ahí nos vemos. Hoy está buena la cerveza, parece, amigo. Está terrible bueno, Oye, amiga. ¿por qué
me compartís un poquito? No quiero. Ya, comparte un poquito. Si esta es mía, oh, Oye, esta es falta la mía. chela. Esta es mía, Luca. Oye, no te pongáis Este es agresivo. Ay, está violento. Mejor vámonos, ¿o ¿no? Oye, sí, Vámonos. está Oye, poniendo pero si agresivo, no, ¿no? no se vayan, pues chiquillas. No, córtala. Ahí, Viola, igual respondí casi todo, pero no estaba muy segura. ¿Y a ti, Fabi? Me fue terrible mal, cabrón. ¿Por qué? ¿Estás mal? ¿Qué te Porque pasó? no me puedo concentrar. Es que desde que dejé de tomar no me puedo concentrar, ando terrible nervioso. Como que tengo pesadillas, como que grito de repente. No, si te vi medio tirito en la prueba, pues Sí. estaba medio raro. Como que quiero puro tomarme un copete. No lo vaya a tomar. Oye, pues tú hacías otras cosas antes, pues jugabas a la pelota, estabas en equipo. ¿Por qué no hacer otras cosas para distraerte? Ganas de ir ansioso, no quiero hacer nada, no. Necesito que me ayuden. ¿Necesitas ayuda? Sí, por favor. Ya, no te preocupes. Nosotros te vamos a ayudar. ¿Cómo y cuándo debo buscar ayuda? Uno de los principales y el más importante paso para poder pedir ayuda es tomar la decisión para el cambio y sentirme motivado para hacerlo, ya que podemos tener muchas instancias y programas que nos ayuden con nuestro problema, pero si nosotros no tomamos la decisión de hacer un cambio, obviamente no van a servir para nada. ¿Ya? En nuestra ciudad, en la región y en el país en general hay muchos centros donde uno puede pedir ayuda. Existen comunidades terapéuticas, ¿ya? Existen los ESAMCO, los consultorios y también acá la unidad de dependencia, en lo cual es muy fácil en el fondo el acceso. ¿Por qué? Porque pueden venir el individuo de la calle a consultar y a pedir una hora de ingreso sin la necesidad de tener interconsultas o derivaciones de otros centros, o sea, la consulta de forma espontánea. Y una vez que el paciente ingresa a la unidad, ¿cierto? Se hace una entrevista y luego se designan horas con todos los profesionales que lo van a atender, ¿cierto? Y se va a armar un programa de atención principalmente enfocado por las necesidades y disponibilidad del paciente. ¿Cómo yo puedo evitar que esta enfermedad avance, ¿cierto?, dentro de nuestro funcionamiento? Es principalmente haciendo un balance entre los beneficios, ¿cierto?, y los perjuicios que nos puede provocar el consumo de alcohol. Evitar los lugares y las personas con los cuales yo solía consumir, establecer diferentes planes de acción para cada vez que yo comience con ansiedad, ¿cierto?, o diferentes tipos de angustia para consumir, y estos planes de acción pueden estar enfocados en hacer alguna actividad recreativa, en contárselo a alguna persona de confianza que me ayude en el fondo a salir de esa angustia, o tomar diferentes acciones de manera individual que me ayuden a evitar consumir, ¿ya? Acercarse a los centros donde nos estamos tratando cada vez que esta sintomatología aumente, y principalmente siempre hacernos recordar de por qué causa yo estoy pidiendo ayuda, ¿ya? Y no porque estos síntomas empiecen a disminuir con el tiempo, abandonar el tratamiento, sino que más bien ponerle énfasis porque este es un tratamiento de larga data y generalmente las adicciones son un problema crónico, por lo cual siempre tenemos que estar con harto ojo y evitando en el fondo posibles recaídas.